Buenas tardes, mi nombre es Kemily Colmenares y en este video les voy a contar acerca del origen del periódico y su producción. Para entender un poco cómo funciona el periódico hoy en día nos tenemos que remontar a sus orígenes y nos tenemos que dirigir directamente a el Imperio Romano, la época del Imperio Romano. El periódico nace en la antigua Roma como una especie de medio para dar a conocer el acontecer diario de las obras del gobierno. Uno de los primeros en hacer uso oficial de este tipo de medio fue Julio César, quien para aquel entonces era cónsul del Imperio Romano. Este tipo de medio se le llamó acta diurna y se publicaba exactamente casi a diario en el foro romano, en donde las personas pues podían ver todo lo publicado y todo lo referente al acontecer en cuanto a las actuaciones del gobierno. La mayoría de veces, al ser pues un periódico dominado netamente por el medio político, todo lo que se publicaba era favoreciente al gobierno de aquel momento. También nos podemos trasladar a China del siglo VII, en donde se publicaban una especie de manuscritos de papel con noticias de interés general y público, digamos. Un hecho que es imposible dejar de resaltar a la hora de hablar del origen o la invención del periódico es, digamos, la obra de Johannes Gutenberg, quien inventó la prensa imprenta, que bueno, por supuesto serviría o sería la herramienta principal para el nacimiento del periódico como un medio masivo para su, por supuesto, distribución y para que llegara a más personas. Una de las primeras publicaciones que entendemos como periódico, como el que conocemos en este momento, sería en Viena de 1529, cuando se publica el Mercury, que ojalá podamos ver una imagen en un momento, donde les voy a publicar, que realmente maneja el formato muy parecido al periódico que conocemos hoy en día. De hecho, el Mercury sirvió como referencia para los siguientes periódicos, como por ejemplo la versión en inglés o el primer diario inglés que se llamaría English Mercury, y también maneja más o menos ese tipo de estructura como la que conocemos, con un titular, un lead y de alguna manera ilustraciones de aquel momento. Luego nacerían los otros periódicos en diferentes partes del mundo, como la Gaceta de Madrid, y después progresivamente en Latinoamérica y América del Norte. En nuestro país, en cambio, Venezuela, por supuesto, el periódico llegaría mucho tiempo después. En 1808, en octubre específicamente, se publica lo que se considera el primer periódico de Venezuela, que era la Gaceta de Caracas. En él también iba información, por supuesto, general. Y 10 años después, Simón Bolívar fundaría el Correo del Orinoco, que es referente para todos los periodistas y para todo aquel que quiere dedicarse al medio impreso, en donde se publicaban, por supuesto, mensajes acerca de la independencia y a favor de la independencia. Y para hablar un poco de la producción del periódico tenemos que remontarnos a la era de la industrialización. Cuando entramos en esta era también tenemos que tomar en cuenta los diferentes avances tecnológicos que hemos visto a través del tiempo y que por supuesto marcan un antes y un después en el periódico y la prensa escrita como la conocemos hoy en día. Durante este proceso de industrialización también entran diferentes términos como periodista o reporteros, que eran esas personas encargadas de recolectar la información, editarla y por supuesto publicarla. Para el funcionamiento de un periódico hay que tomar en cuenta diferentes facetas, como por ejemplo la investigación, que es la etapa donde se recolecta la información y se consiguen las fuentes, ya sean directas o indirectas; la redacción, que es ya la producción de esta noticia y esta información que se ha recolectado; la edición, que es el filtro que se hace para posteriormente publicar la información; la diagramación, que es ya el orden que va a llevar toda la información en el papel como tal;
la impresión y por supuesto la distribución. La impresión se hizo mucho más fácil a raíz de la invención de nuevas máquinas y la distribución. La distribución en la actualidad, pues por supuesto, ha cambiado muchísimo porque los medios impresos ya no se limitan a solo ser impresos en papel, sino también de manera digital. Por eso encontramos que la mayoría de los grandes periódicos tienen su versión o su portal web, también se han mudado a las redes sociales y en casos más extremos como Venezuela, que ha escaseado el papel, pues los periódicos han tenido que limitarse a su versión digital.